Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Señor, gracias por su compañía bendita. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas con nosotros. Agradecemos también, Padre, por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Bendiga grandemente en esta hora la presentación de su palabra. Y ahora le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Capacite nuestra mente, Señor, que el Espíritu Santo venga y pueda colocar sus palabras en lo más profundo de nuestro ser, y el Espíritu pueda cambiarnos y transformarnos a imagen y semejanza de Jesús. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen a través de la radio, de la internet o la televisión, y haga posible en esta hora, Señor, que se cumpla su voluntad en nuestra vida. Amén. Padre querido, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hace algún tiempo estamos trabajando con esta serie en diferentes lugares. Esta podría ser el capítulo número 12 de esta serie que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que la palabra Apocalipsis significa revelación. Dijimos también que el Apocalipsis pertenece a lo que en la Biblia se llama apocalíptica bíblica, y que esta literatura apocalíptica habla, nos presenta a Dios revelando, dando a conocer al hombre lo que el hombre no conoce, lo que el hombre no ve. Decíamos en el tema anterior que la apocalíptica bíblica tiene que ver con el Antiguo Testamento y también con el Nuevo Testamento. Hay una palabra clave en toda la Biblia que tiene que ver con la revelación de Dios. En el Antiguo Testamento es la palabra Torá, pero cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2 y versículo 9, y se repite en el capítulo 6, versículo 9, en el 14, versículo 12, en el 12, versículo 17, 19, versículo 10, 20, versículo 4, esa frase, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Los seres humanos necesitamos entender la palabra de Dios. Cuando usted entiende, comprende, cuando usted recibe la palabra de Dios, en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Usted se hace partícipe del poder de Dios que está presente en su palabra. Escuche, por favor. Todo lo que existe, todo lo creado, Dios lo hizo con su palabra. Dios mandó y existió. Cuando Dios ordena, las cosas ocurren. Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted comprende la palabra de Dios, cuando usted entiende lo que Dios presenta en la misma, entonces usted recibe algo que lo hace distinto o diferente a todos los demás seres humanos. Usted recibe el conocimiento de Dios. Conocer a Dios va más allá que el simple hecho de tener información acerca de Él. Conocer a Dios involucra un cambio, una transformación en la vida del ser humano. Y la única manera y la mejor manera para llegar al conocimiento de Dios es a través de su palabra. Sí, la creación habla de Dios. Sí, hay muchas formas que la gente tiene para oír y hablar acerca de Dios, pero la palabra de Dios y la persona de Jesucristo son las mejores revelaciones para entender y conocer a Dios.
Siendo que Cristo se fue al cielo y envió el Espíritu Santo, nos queda ahora a la mano la palabra de Dios. Todo lo que contradice la palabra de Dios no viene de Dios. Es solo hasta que usted llena su mente con la palabra de Dios que se forma en usted la mente de Cristo. Usted no puede entender las cosas espirituales con una mente carnal. Usted necesita recibir la Biblia para que la Biblia forme en usted una mente espiritual que entiende las cosas de Dios. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, Juan enfatiza y se enfoca en la palabra de Dios. Y si usted mira el libro del Apocalipsis, ya dijimos, hay más de 300 alusiones al Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis dice, los libros de la Biblia convergen en el Apocalipsis. Y cuando usted entiende el libro, descubre que Dios es un refugio para la familia. El libro describe escatológicamente, habla de los eventos del fin, dice las cosas que pasaron, que están pasando y que pasarán. Sin embargo, muestra a Dios en medio de todos estos asuntos, cuidando, protegiendo, ayudando, salvando y presente en la vida de cada familia humana. Es importante comprender la Biblia para que entonces se produzca la fe, como dijimos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Si no hay estudio de la Biblia, no hay fe bíblica. Si no hay fe bíblica, no hay bendiciones de Dios. Si no hay bendiciones de Dios, hay caos, hay sufrimiento, dolor y muerte. De allí la importancia de enfocar todo en la Biblia. Hemos dicho cada noche que estamos utilizando un método. El método se llama bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Vamos a estudiar la Biblia y solo la Biblia y nada más que la Biblia. No nos interesa qué dicen los hombres acerca de Dios. Nos interesa qué le dice Dios a los hombres. Los hombres pasan y sus hechos, pero Dios permanece para siempre. Lo más importante entonces es conocer a Dios, y allá nos hemos enfocado. En el tema anterior estamos trabajando con la palabra Torah, la palabra, las enseñanzas de Dios, la instrucción de Dios, la dirección de Dios, la ley de Dios, el conocimiento de Dios. Y allí estamos detenidos. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, encuentra que habla Jesucristo, habla Juan, hablan los ángeles y hasta el Espíritu Santo dice algunas frases. Sin embargo, cuando usted lee el libro con cuidado, descubre que solo hay un párrafo donde el mismo Dios habla. Y en ese párrafo divide a los seres humanos en dos grupos. Ya veremos en la semana la explicación de ese párrafo, pero ¿le parece bien si lo leemos ahora? A ver, ¿le parece bien o no le parece bien? ¿Quieren que lo leamos? A ver, ¿sí o no? ¿Ustedes están seguros? Ustedes son curiosos. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 21. Recuerde que estamos hablando de un refugio para la familia. Mire lo que dice Dios y en algún momento de la semana vamos a estudiar este párrafo. Capítulo 21, versículo 5 hasta el versículo 8. ¿Qué dice Dios? Estas son palabras del mismo Dios. ¿Cómo dice el versículo 5? Y el que estaba sentado en el trono dijo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Dice Dios. ¿Qué cosa? He aquí, ¿qué dice él? Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles, ¿y qué cosa? Y verdaderas. ¿Quién está hablando? Dios. Y ahora dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Y qué dice Dios ahora? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, ¿qué cosa? Mi hijo. Pero mire lo que viene ahora. ¿Qué dice el versículo número 8? Pero, dice Dios,
los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué dice Dios? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pregunto, ¿habla Dios o no habla Dios? ¿Sí o no? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿vino Dios y les habló? ¿Sí o no? Sí, Dios vino a resolver un problema que Adán y Eva tenían, el problema del pecado, y Dios lo resolvió. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre el empeño que tiene Dios, el interés que tiene Jesús y la manera como el Espíritu se mueve y se manifiesta. Por esa razón necesitamos seguir descubriendo el valor de la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, el lugar que ocupa la Biblia, el lugar que ocupan las Sagradas Escrituras. Y vamos a enfatizar esto cada noche, porque su cerebro trabaja a partir de la información que recibe. Cuando su cerebro recibe la información y la procesa, el poder de la Biblia logra hacer que su mente se expanda, que su cerebro se amplíe, se ilumine y llega hasta lo más profundo de su ser y hace posible que el cerebro se despierte para entender y comprender la verdad de Dios. Y esto produce algo que los psicólogos no pueden explicar, que los sociólogos no entienden y que ningún ser humano puede explicar. Eso produce un nacimiento nuevo. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos rapidito, por favor. Primera de Pedro 1, 23. Hay un cambio en la persona, hay una transformación en la vida de la gente que todavía los científicos que trabajan con la mente no lo pueden explicar. Primera de Pedro 1, 23. ¿Qué dice el versículo 23? Siendo renacidos, ¿cómo dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Qué cosa dice ahora? Que vive y permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Habla de renacido, sí o no? ¿Qué significa renacido? Significa volver a nacer. Significa nacer de nuevo. ¿Cómo es que la Biblia hace posible un nuevo nacimiento? Y miren lo que dice. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando su cerebro se despierta, cuando su cerebro se expone, cuando su cerebro recibe la palabra de Dios, su cerebro se conecta con la fuente de la vida, y la fuente de la vida es Dios. Por eso usted ve que hay criminales, hay personas de todo tipo de pecado y cosas raras que son cambiados y transformados al recibir la palabra. Y hay personas que han sido cortos de mentes que cuando la Biblia llega le transforma la vida. Hay personas que se despiertan a la vida, hogares que son cambiados y transformados, hombres y mujeres con muchísimos problemas mentales, hombres y mujeres con muchísimos complejos. Y cuando la Biblia llega y le ilumina la mente y le hace comprender los principios de Dios, entonces sus vidas cambian, sus hogares cambian, su matrimonio se transforma y entonces la Biblia se convierte en esa ancla segura, en esa luz verdadera que hace un cambio en la vida de las personas. Renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y yo le pregunto, ¿verdad que como seres humanos necesitamos un cambio en nuestra mente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tenemos complejos. Tenemos muchos complejos, tenemos muchos patrones mentales, tenemos muchos esquemas mentales, tenemos muchos paradigmas mentales, tenemos muchas estructuras mentales que hemos heredado de nuestros padres. La genética nos dice que traemos en nuestra vida herencias que ni siquiera la imaginamos. Nosotros genéticamente tenemos lamentablemente herencias malas, pero gracias a Dios tenemos cosas buenas también. Hay genes que se activan con experiencias de la vida, con
pensamientos, con conocimientos nuevos. Hay una montaña de cosas que hacen que en nuestra mente se activen genes que estaban dormidos. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted se llena de la Biblia logra despertar, la Biblia logra activar genes que tienen que ver con lo mejor que Dios ha puesto en la vida suya, su mejor herencia. Por eso, todos los días debemos tomar tiempo para estar en comunión con Dios a través del estudio de la Biblia. Decíamos que la palabra Torah nos habla acerca de la instrucción que Dios nos da, la dirección que Dios quiere hacer en la vida del ser humano, nos habla de la seguridad que Dios presenta. La palabra Torah se traduce como la ley de Dios, algunos lugares como la ley de Moisés, y hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde se utiliza la misma palabra Torah para expresarnos la voluntad de Dios, el interés que Dios tiene y cómo a través de los maestros en el pueblo de Israel Dios se daba a conocer, cómo los profetas hablaban en el nombre de Dios para instruir, para enseñar, para capacitar, para preparar y para que el pueblo de Dios entendiera y comprendiera los principios establecidos por Él y entonces les fuera bien en todas las cosas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, descubre estas palabras que nos ayudan a entender y comprender la verdad de Dios. Por ejemplo, ¿para qué sirven las enseñanzas de Dios? ¿Para qué sirve la experiencia con Dios? ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Vamos al Antiguo Testamento, Salmo capítulo 19. Mire qué cosa hace la Torá, qué cosa hace la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, versículo número 7. ¿Qué dice el versículo 7? Salmo 19, 7, ¿cómo dice? La ley de Jehová es ¿cómo? Perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. La Torá, las enseñanzas de Dios, el conocimiento de Dios, la instrucción de Dios es perfecta. ¿Cómo lo sabemos? Porque convierte a la persona. La palabra alma, nefes, en hebreo significa persona, una persona completa. Su capacidad mental, sus sentimientos y emociones y todo su ser físico. Una persona completa. ¿Qué hace la enseñanza de Dios? La convierte. ¿Qué es convertir? ¿Qué significa convertir? ¿Han visto ustedes que hay matrimonios donde se la pasan peleando? A ver, ¿sí o no? ¿Y se la pasan acusándose uno con el otro? ¿Sí o no? Cuando la Biblia llega, le hace entender a la persona cuáles son los principios en la relación entre un hombre y una mujer. Cuando la Biblia llega, le enseña cuál es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia llega, les instruye acerca de cuáles son las condiciones de Dios para bendecir un hogar, para bendecir una persona, para bendecir una familia. Cómo criar a los hijos, cómo tratar con los adolescentes, cómo tratar con la dama, cómo tratar con los caballeros, cómo tratarse en la sociedad. La Biblia instruye acerca de todas las cosas que tienen que ver con el ser humano. La ley de Jehová es perfecta porque hace, ¿qué cosa dice la Biblia? Convierte el alma. Decíamos que el objetivo de la instrucción de los sabios de Israel, que tenían a su cargo la instrucción de los jóvenes, era cultivar en ellos el temor del Señor para que pudieran vivir conforme a lo que Dios esperaba de ellos. Querido, querida, cuando usted le dice sí a Dios, cuando usted permite que la Biblia guíe su mente y sus pensamientos, cuando usted da entrada a la Biblia en su vida, Dios se encarga del resto de la situación. Hay una historia que nunca dejo de contar. Cuando era un adolescente, tenía 21, 22 años, trabajaba en una compañía de construcción. Era el secretario de la compañía. Y no olvido nunca a ese hombre vestido de negro, con un sombrero, un bastón. En la parte superior del bastón era la cabeza de un caballo. Y aquella cabecita del caballo parecía como si fuera de oro. Y adolescente y curioso al fin, cuando el hombre llegó a la oficina, se sentó a esperar al ingeniero. Cuando yo le vi la cabecita al bastón, tenía dos ojitos en la cabecita del caballo.
Y entonces le pregunto, dígame una cosa, no me venga a decir que esa cabecita es de oro. Y él se sonríe y me dice que sí. Digo, así. Y esos dos ojitos que tiene el caballo, ¿me va a decir que son de que dos zafiros? Y él se ríe y me dice que sí. Era un tipo de gente que se le respiraba por encima de la ropa, que tenía mucho dinero. Digo, o sea que usted tiene esa cabecita de oro y esos botoncitos que brillan son zafiros. Me dice, sí. Nunca se quitaba una gafa negra, escuche por favor. Y entonces dije, wow, este tipo parece que le ha ido bien en la vida. Le dije, oiga, déjeme hacerle una pregunta. Y abro la gaveta y saco la Biblia y la pongo encima del escritorio. Le digo, ¿qué usted cree que pasará con la vida de un joven que decida dejar que su vida la guíe la Biblia, la palabra de Dios? Y el hombre se me quedó mirando. Y después de mirarme un rato así, entonces se puso en pie y se quitó las gafas negras que nunca se quitaba. Y cuando se quitó aquella gafa y se quedó mirándome, yo me atemoricé un poco porque tenía los ojos vacíos. Es decir, ojos sin expresión. Cuando usted mira a una gente, usted ve que la persona o está sonriente o está enojada, o está angustiada o está desesperada. O sea, los ojos dicen cómo usted, qué estado de ánimo usted tiene. Pero aquellos ojos de aquel hombre no expresaban nada. Se veían vacíos, sin brillo, sin luz, como un muerto. Y se me quedó mirando y me señaló con el dedo y me dijo, óigame muy bien, joven. Digo, ahora se armó aquí, usted me va a insultar. Yo le garantizo a usted, me decía, que si a partir de hoy usted decide que ese libro, él decía ese libro, que ese libro guíe su vida, usted jamás tendrá nada de qué arrepentirse. Se lo garantizo. Mire, yo se lo aseguro. Y se puso rojo así. Digo, ¿qué le pasará a este tipo? Y me lo dijo con tanta fuerza que terminó, agarró y se puso la gafa negra, agarró su bastón y su sombrero y el hombre se fue. Digo, anda, ¿qué lío se va a armar ahora? Porque ese era el tipo que más casa compraba. El ingeniero hacía urbanizaciones y él nada más venía y preguntaba, ¿cuántas casas está haciendo? Oh, en esta urbanización estamos haciendo 120 casas. Oh, yo quiero 40. Y traía el dinero, pero que dinero por cantidad. Digo, ya se perdió este cliente. Jamás volvió a la oficina y siguió comprando casas. Yo tenía 21, 22 años. Han pasado unos cuantos años y ahora tengo 58. Y le garantizo que aquel hombre tenía razón. He dejado que mi vida la guíe la Biblia. Tengo mi esposa, tengo 3 hijos. Y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, espero seguir siendo guiado por la palabra de Dios. Yo no vine esta semana a entretenerlos. Vine esta semana a ponerle en las manos la clave del éxito en la vida. No es lo que dice un psicólogo, ni lo que dice un teólogo, ni lo que dice un hombre, es lo que dice Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted le cree a Dios? ¿De corazón usted le cree a Dios? Oiga lo que dice Él en su palabra, hablando acerca de la Biblia y hablando acerca de este maravilloso tema de la palabra Torah. En el libro de Salmo, capítulo 119, el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Salmo 119, versículo número 1. Es el salmo más largo de la Biblia. Solamente en este salmo se encuentra esta palabra Torah 25 veces. Leamos por lo menos ahora el versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino. ¿Qué dice ahora? Los que andan, ¿en qué cosa dice? En la ley de Jehová. Recuerde que la Torah habla de las enseñanzas de Dios, habla de las instrucciones de Dios, habla de los conocimientos de Dios, habla de la dirección de Dios. Bienaventurado el que sea dirigido por Dios, bienaventurado el que sea enseñado por Dios. No te apoye en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Vamos a ver qué dice. Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice ahora? Y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos, ¿y qué dice? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, ¿y qué dice? Y refrigerio para tus huesos. ¿Qué usted nos quiere decir, pastor? Lo que te quiero decir, amigo, amiga, hermano, hermana, es que la clave del éxito en todo está en la palabra de Dios. Está en el conocimiento de Dios. Está en la manera como uno se entrega a Dios. Hoy, en cualquier rincón de la tierra, hay personas que están avanzando en el conocimiento de Dios. Con mucha frecuencia tengo que recibir correos de cualquier país del mundo y a veces en diferentes idiomas. Y entonces les hago la maldad. Si viene en algún idioma que yo no entiendo, me voy a Google, hago la traducción, veo lo que dice, le escribo la respuesta, se la traduzco al idioma y se la mando. Uy, de allá mandan otro mensaje maravillados. Oh, no sabía que usted hablaba francés, que hablaba italiano, que hablaba... que sí han dicho que yo hablo nada de eso. Pero en el mundo de hoy hay que aprender, ¿o no? Tiene que despertarse y buscar las cosas para responderle a la gente. Vamos rapidito a la Biblia. Cuando leemos la Biblia encontramos que la palabra Torá se utiliza para presentar lo que es como la ley de Moisés. Malaquías capítulo 4, versículo 4. La Torá también puede referirse a toda la ley presentada en la palabra de Dios. Salmo 78, versículo 5. Dios comunicó la ley para que Israel pudiera obedecer y vivir. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Los sacerdotes estaban encargados de estudiar y enseñar la ley. Jeremías capítulo 18, versículo 18. Dios promete grabar la ley, la Torá, en el corazón, la mente de la gente. Dios está tan comprometido con su palabra que Él promete hacer en nosotros, con nosotros y por nosotros, lo que es imposible para nosotros. Tenemos un corazón dañado, tenemos una mente dañada, tenemos una mente que no hay forma de arreglarla. Y por la gracia de Dios, esa mente nuestra solo puede ser arreglada por la palabra de Dios. Vamos a ver esto rapidito. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Mire lo que promete Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Jeremías capítulo 31, versículo 33. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cómo dice Dios? Daré mi ley en su mente. Dios dice, pondré mis enseñanzas en su mente, grabaré mis lecciones en su mente, colocaré mis instrucciones en su mente, le pondré dirección a su mente. Yo me comprometo a cambiarle la mente. Hay una cárcel en Tampa, Florida, una cárcel de máxima seguridad, donde usted no entra muy fácil. Llegué a la iglesia de Tampa, a la iglesia de Betel, a dar una campaña y me dijeron, hay una persona, pastor, en la cárcel que dice que quiere conocerlo, que quiere darle un testimonio, que quiere agradecerle. Le dije, ¿cómo no? Así que nos preparamos y fuimos a la cárcel. Cuando llegamos a la cárcel, en el mostrador, empezaron a hacernos preguntas, nos tomaron los documentos, la licencia y se quedaron con algunas cosas nuestras y entonces nos dieron las instrucciones. Nos dijeron, esta es una cárcel de máxima seguridad. Tienen que seguir al pie de la letra las instrucciones. Si no siguen las instrucciones, entonces ustedes pueden quedar presos aquí por un buen tiempo. ¿Cómo? Sí. ¿Ustedes quieren ver a este recluso? Sí. Ok, ya está aceptado que ustedes vengan a verlo. ¿Usted es el pastor fulano de tal? Sí. ¿Y usted el señor fulano de tal? Sí. Aquí están la licencia, qué sé yo qué. Tomaron un sobre, prepararon todo. Bien, vamos a darle las instrucciones. ¿Ven ese ascensor que está ahí? Sí. Tómenlo hasta el piso tal. En el piso tal, cuando ustedes salgan, van a ver una línea amarilla, una línea verde, una línea roja, una línea... Sigan la línea verde. La línea verde.
Siguen todo, ustedes van caminando a la línea verde, sigan la línea verde. Van derecho, hagan lo que la línea verde diga. Cuando ustedes llegan a una puerta que tiene el número tal, se paran ahí y ustedes van a oír un ruido donde la puerta se abre. Entren y cierren la puerta. Ustedes tienen para hablar con esa persona 30 minutos. Cuando los 30 minutos pasen, la puerta va a sonar otra vez. Álenla, salgan y vengan de regreso en la línea verde al ascensor que ustedes subieron. Y entonces marquen el piso tal y van a llegar aquí. Si se equivocaron, es su problema. Masita linda, compadre. Yo miré mi licencia y dije, mira, cualquiera agarra la licencia y dice, no, mejor me voy para mi casa. Sí, porque qué relajo este, que tanto problema y tanto estrés. Y entonces me mira el anciano y me dice, ¿qué hacemos? Digo, la línea verde. Me puse dije, como el más valiente y nos fuimos con la línea verde. Empecé a reírme en el camino. Subimos al ascensor, subimos al piso tal, salimos y cuando salimos, línea verde. Usted no ve a nadie en el pasillo. Ni ve nada, solo un pasillo. Y cámaras que te están chequeando por donde quiera que tú vas. Bueno, doblamos a la derecha, después a la izquierda otra vez, después a la derecha, después a la izquierda, la línea verde hasta que llegamos. Y ahí estaban las puertas. Puerta número tal, digo, esta es. Nos paramos frente a la puerta y parece que nos estaban mirando. ¡Prum! Sonó. La alamos, entramos, ¡prum! Y le pusieron seguro. Allá viene el tipo. Viene. Y no se cree que nos vamos a tocar, no. Hay un cristal. Un cristal grueso. Y una bocina. ¿Quieren oír esta historia? La voy a dejar aquí para que vengan mañana. Se la continúo mañana, ¿qué le parece? Esta historia es interesante, tienen que venir mañana. El tipo que está del otro lado nos dice, oiga, no sabe cómo le agradezco que hayan venido. Yo tengo que contarle una historia de mi vida. Usted no sabe cómo Dios me ha cambiado. Le digo, bueno, aquí vinimos para acompañarle, solo tenemos 30 minutos. Mire, cuando esos 30 minutos pasen, usted puede decir lo que le dé la gana y yo voy a salir corriendo para atrás. Me dice, sí, yo sé. Y empezó a contarnos. Llegó de su país, bregaba con asuntos de santería. ¿Saben lo que es santería? Y bregaba con otras cosas más. Y dice que llegó a ver hasta el mismo diablo y que bregó con demonios. Bueno, y una vida, madre mía. Y también con otro tipo de problemas. Y bueno, una vida completamente acabada. Y un día le dijo, mira Dios, si es verdad que tú existes, yo te quiero conocer. Hay un programa de radio en esa ciudad que tiene muchos años, hace casi 13 o 14 años, que ellos están poniendo los sermones del ministerio nuestro, y él empezó a oírlos, y empezó a creerle a Dios y a su palabra. Y él dice, pastor, usted no se imagina todo lo que Dios ha hecho, cómo me ha cambiado la vida, ha cambiado mi mente, los espíritus se han ido, mi vida ahora la dirige el Espíritu Santo. Usted no sabe lo que ha pasado conmigo, las cosas se cambiaron, ya gracias a Dios tengo una fecha para salir de aquí. Muchas cosas me han perdonado, mi conducta ha cambiado, me han dado algunos reconocimientos y yo decía, yo tengo que conocer al pastor, y pastor, desde que salga de aquí me bautizo, porque ya mi vida le pertenece a Dios. Bueno, terminamos la conversación, oramos con el amigo, sonó la puerta, compadre, a correr para atrás. Salimos rapidito sin equivocarse. No, que por aquí, línea verde, compadre. No, que la línea, mire, tranquilo, yo le miro la línea verde, ¿qué le pasa a usted? Así que llegamos abajo y entonces la muchacha nos mira y se ríe y dice, ¿llegaron bien, eh? Digo, sí. Y me dice, ¿cuándo vuelven? Digo, yo no sé cuándo volvamos, ¿no? Pero conmigo no cuente por ahora. Bueno, me fui, terminamos la campaña. Al año siguiente, otro relajo. No, que hay otro tipo que quiere ver lo que... Digo, a mí sí. Y no puede llamarlo por teléfono. No le permiten llamada. Hubo que volver al mismo relajo otra vez. Otra experiencia interesante. A lo vi en la iglesia. Porque es que, mire, déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle algo. Dios no es un hombre para que mienta. Ni es hijo de hombre para arrepentirse. El problema de nosotros como seres humanos es que no conocemos a Dios. Si lo conociéramos, Dios haría maravillas en nuestra vida y con nuestra vida.
No hay un problema que Dios no pueda resolver. No hay nada que Dios no pueda hacer. El asunto está que Él no lo hará porque a nosotros nos dé la gana. No, Él lo hará como Él establece. Un refugio para la familia. Exactamente eso es lo que Dios quiere ser para nosotros. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Permítale a la Biblia entrar a su vida. Permítale a la Biblia entrar a su casa. Y usted verá cómo las cosas comienzan a cambiar. Hay una ciudad que se llama San Marcos en Puerto Plata. Ahí empezamos una iglesia que ya ha crecido bastante. Una noche estábamos predicando y nos emocionamos tanto que me emocioné tanto que empecé a repetir lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 22, cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y le decía, un hogar, un matrimonio que hace el culto familiar, tiene futuro. Un matrimonio que invoca a Dios cada día, tiene futuro. Un hogar, una familia que canta alabanzas a Dios y estudia la Biblia y oran juntos, tienen futuro. Y un muchacho de 22 años se puso en pie. La iglesia estaba repleta de gente. Digo, ahora sí, ¿qué va a decir este muchacho? Y se pone en pie. Digo, pero yo no le he dicho a nadie que se ponga en pie. Y levanta la mano y sacude la mano como que quiere hablar. Digo, ahora sí se va a armar. Y me voy de este lado porque el tipo estaba de este lado. Y yo me pongo a hablarle a la gente de este lado. El tipo sigue levantando la mano y la gente empieza a distraerse porque yo quiero decir algo. Digo, ahora se va a armar. Digo, sí, está bien, dígame, amigo, ¿cómo le podemos ayudar? Mire, dice el muchacho, este que está aquí es mi papá y esta que está aquí es mi mamá. ¿Usted puede creer que en mi casa nunca se ha orado? Digo, sí. Y nunca han leído la Biblia. Y usted no quiere saber lo que cómo nos ha ido a nosotros en la vida. Mire, ese es mi papá. Ellos saben que yo no estoy mintiendo. Y ellos, los señores bajaban la cabeza así. Digo, bueno, pues mi hijo, disculpa, pero lo que pasa es que hay gente que no lo sabían, pero ya lo saben. Y ya como lo saben, la cosa va a ser diferente. Eso espero yo. Tú estás oyendo esto, papá. Y mamá, tú estás oyendo bien claro. Y la señora decía, y el señor decía, digo, bueno, pues las cosas van a ser diferentes. Ahora, es más, como ya tú eres grande, tú mismo te vas a encargar de motivarlo a ellos para que todos los días se reúnan un ratito, oran a Dios, leen un versículo de la Biblia y se presentan como familia delante de Dios. Y entonces le dice el muchacho, yo estoy dispuesto, ¿usted está dispuesto? Y dijeron, ahora yo le pregunto, ¿es fiel Dios a sus promesas, sí o no? Sí. Entonces hace falta que nosotros le creamos a Dios. Si le creemos a Dios, entonces Dios hará con nosotros y por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mire qué cosa linda. La Biblia nos dice en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 4, mire lo que promete Dios. Malaquías capítulo 4, versículo 4. Yo doy gracias a Dios por haber apartado este tiempo de mi vida para estar con ustedes. Para mí es un gozo estar aquí. Hacía muchos años que no sudaba tanto predicando y doy gloria a Dios por eso. Siento que me corre el sudor, compadre, de la cabeza hasta los pies y alabado sea el nombre del Señor. Pero estoy contento. Dice el versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Malaquías 4:4. ¿Qué dice? Acordaos de la ley de Moisés. ¿Cómo dice Dios? Mi siervo, el cual encargué en Horeb. ¿Qué cosa dice Dios? Ordenanzas y leyes. ¿Para quién? Para todo Israel. Dios está diciendo, acuérdense de las enseñanzas, acuérdense de las instrucciones, acuérdense de los conocimientos. Acuérdense significa háganlo, obsérvenlo, cúmplanlo y ustedes verán las bendiciones que yo les daré. ¿Es hermoso seguir a Dios? ¿Es hermoso o no es hermoso? Oiga, si usted es papá o mamá, o usted miembro de una familia, hijo o hija, mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Usted cree que es sabio seguir lo que Dios ordena? Levante la mano conmigo, los que creen que sí que es sabio seguir lo que Dios ordena. Levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. Segunda pregunta. ¿Usted cree que puede haber en la tierra una persona que siga conforme a lo que Dios establece y que en su vida en algún momento Dios se retire de la vida de esa persona? ¿Se retira Dios de la vida de aquellos que le siguen?
La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si usted decide caminar con Dios, le aseguro que Dios siempre caminará con usted. En la vida me he encontrado en muchas situaciones difíciles. Y en mi vida me he encontrado con mucha gente que dice ser atea. ¿Saben lo que es un ateo? A, sin. Y theos, Dios, sin Dios. Y cuando nos encontramos, algunas de esas personas en Europa vienen a las conferencias, vienen a escuchar la presentación, pero vienen con una mente completamente virulenta, una mente en cierto modo dispuesta a pelear y a discutir. Cuando ven que toda la presentación está basada en la Biblia y cuando ven que todo está enfocado en la persona de Dios, entonces bajan la guardia, bajan los cañones y se concentran en lo que se está diciendo para ver cómo van a debatir lo que se está diciendo. El problema se les forma en su mente cuando no tienen pasos de la Biblia para discutir lo que la Biblia dice. Mi pregunta, ¿quién diseñó al hombre? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién creó la tierra? Dios. Ahora, ¿quién se hizo hombre para pagar el precio del hombre? Dios. ¿Quién se fue clavado en una cruz? Jesucristo, Dios con nosotros. Y cuando ellos entienden todo el sistema, cuando entienden todo lo que es la ciencia de la salvación, entonces su mente comienza empieza a perturbarse. Espérate un momento, pero yo no pensaba así. Comienza entonces a un desequilibrio mental porque una mente completamente carnal ahora está siendo bombardeada por asuntos espirituales. La Biblia, la palabra de Dios, comienza a inyectar en esa mente carnal elementos que no tienen nada que ver con el hombre, sino que tienen que ver con Dios. Y comienzan las preguntas. Y cuando esas preguntas comienzan a aparecer, la Biblia comienza a contestar. Y cuando piden una entrevista, ¿qué es lo que tengo que hacer para hablar con el pastor? Bueno, hablé con la fulana de tal. Mire, yo quiero una cita. Bueno, tal día, tal hora. Ok, aquí viene. Y nos reunimos. No importa con quién hable, hay un patrón, un protocolo que sigo. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Vladimir. Yo me llamo Vladimir y un apellido X, Y o Z. Vladimir, vamos a orar. Pastor, quiero decirle que yo no creo en la oración. Fantástico, si no cree en la oración, vamos a orar. Pastor, yo nunca he orado. Maravilloso, si nunca he orado, ahora vamos a orar. Esas son mis reglas. ¿Eso supone que usted vino a hablar conmigo o no? Así que vamos a orar. Usted ve que se quedan así como con cara de yo no fui y oramos. Y entonces oro con más fuerza y con más tiempo y me tomo más tiempo porque si tú nunca lo has hecho, por lo menos vamos a hacerlo esta primera vez. Y terminamos de orar. Y entonces la pregunta clave, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, mire, yo vine porque lo que pasa es que usted dijo que la Biblia dice, sí, mire, venga, ven, aquí está, esto fue lo que leímos. Perfecto. Eso mismo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Porque, ¿quién puede hablar con tanta seguridad? ¿Quieren que le lea el versículo o no lo quieren? Sí. ¿Seguro que lo quieren? Sí. ¿No le parece que ese versículo debemos dejarlo para mañana? Sí. Oiga, Josué capítulo 1, versículo 8. Una promesa de Dios. Y con esta promesa de la palabra de Dios, queremos terminar hoy. Recuerde que estamos hablando de las enseñanzas de Dios. Llévese este versículo porque es de toda la Biblia, es de la Biblia entera el versículo que está más presente en mi mente, en mi vida y en mi corazón. Usted puede decir que este es el versículo favorito de mi persona. Es el versículo que más amo en toda la Biblia. ¿Cómo dice el versículo 8? Josué 1:8, ¿cómo dice? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué dice? Porque entonces, ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire mi pregunta. ¿Le gustaría a usted que todo lo que usted haga le salga bien? A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces póngase en pie conmigo. Esa es la primera pregunta.
Póngase en pie conmigo si usted quiere que todas las cosas que usted haga le salga bien. Y ahora cambio la pregunta. Según ese versículo, ¿qué es lo que usted debe hacer para que todo le salga bien? ¿Qué dice el versículo? Adelante, ¿qué dice el versículo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Meditarás en él para que haga ¿cómo? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice Dios, porque entonces, ¿qué dice Dios? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice ahora? Y todo te saldrá bien. ¿Lo dice claro o no lo dice claro? ¿Eso nada más es para la gente adulta? ¿Es para los niños? ¿Para los jóvenes? ¿Para los ancianos? ¿Para las mujeres? ¿Para los hombres? Para todos. ¿Seguro? Entonces, si le va mal, es porque usted no está caminando conforme a eso. En muchas iglesias cristianas, que se llaman cristianas, hay personas que no estudian la Biblia, que no leen la Biblia, que no aprenden la Biblia y les va malísimo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la clave entonces? Dice, meditarás. La idea de la palabra meditar significa mirar hacia adentro. Meditar significa, usted aprendió el concepto, lo grabó en su mente y ahora usted está mirando el concepto que está dentro de su mente. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo número 5. Mire que dice Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer el capítulo 6. En el 5 está toda la ley de Dios, en el 6 hace una declaración hermosísima a Moisés. Dice el versículo número 4, 6:4. ¿Cómo dice? Oye Israel, ¿qué dice ahora? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice ahora? Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo tu corazón. ¿Y qué más? Y de toda tu alma. ¿Y qué más? Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Y qué más? Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Y qué más? Y andando por el camino. ¿Y qué más? Y al acostarte. ¿Y cuando? ¿Qué dice ahora? Cuando te levantes. ¿Que estamos en la cosa correcta o no? Deuteronomio capítulo 6, estoy leyendo en el versículo, ya voy por el versículo número 7. ¿Dónde están ustedes? Están en el 6, y se me perdieron. Dice versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. ¿Y qué dice? Y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa y andando por ¿dónde? Por el camino. ¿Y cuándo más? Y al acostarte. ¿Y cuándo? Y cuando te levantes. Siempre. Siempre. Si usted siempre tiene la Biblia en la cabeza, a usted siempre le irá bien. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando los problemas vengan, Dios estará a su lado haciéndole frente a los problemas. ¿Es así o no es así? Y dice el versículo, mire qué cosa linda, aquí terminamos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué dice Dios? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Está hablando de la Biblia? Sí. ¿De las palabras de Dios? Sí. Ahora, aquí viene mi pregunta. ¿Cuántas de las presentes son damas? ¿Pueden levantar la mano las damas? Verán, ¿y qué pregunta es esta, pastor? Aquí le viene la pregunta. Hermanas, amigas, mi pregunta. ¿Se atreven ustedes hoy a aceptar la palabra de Dios en sus vidas para dejarse guiar por el Espíritu de Dios a través de la Biblia? ¿Cuántas damas se atreven a hacer esa decisión? ¿Pueden levantar la mano? Pueden ser damas, damitas y damisitas también, las chiquitinas pueden hacer esto también. Cambio mi pregunta, voy con los caballeros ahora. Aquí voy, caballeros. ¿Se atreven ustedes hoy, para que todo le vaya bien, a aceptar que el Espíritu Santo guíe sus vidas a través de la palabra de Dios? ¿Pueden levantar la mano los caballeros ahora? Alabado sea Dios. Mi pregunta,
¿Dice Dios aquí la clave para que todo te vaya bien, sí o no? Sí. Esto no es ni psicología, no es ni sociología, no es psiquiatría, no es pensamiento de hombre. ¿Es la palabra de quién? De Dios. La palabra de Dios. ¿La palabra de quién? De Dios. Vamos a orar con un grupo especial ahora y vamos a terminar esta reunión. Yo quiero orar con las damas. Pueden ser jóvenes, pueden ser no tan jóvenes, pueden ser, bueno, la juventud se la haya ido, pero bueno, damas. ¿Se atreven ustedes, hermanas queridas, amigas queridas, a poner sus vidas en las manos del Señor, a aceptar la palabra de Dios? Y ustedes como madres, las que ya tienen hijos, cada día tomar un momentito para presentar su familia delante de Dios. ¿Quién pasa más tiempo con los hijos? La mamá. Si usted es una mamá o si usted es una dama, aunque no tenga hijos, y hoy usted le dice a Dios, bueno Dios, yo quiero que todo me vaya bien, yo acepto que el Espíritu guíe mi vida con su palabra. Si usted dice eso, ponga la mano en alto conmigo, levante la mano conmigo. Muy bien, yo soy muy atrevido en muchas cosas, a mí me encanta mover a la gente. ¿Se atrevió usted a venir aquí al frente conmigo para que oremos juntos por usted y por su familia? Bien, sálgase del montón y venga aquí arriba. Yo quiero que nada más damas, todas las que son damas, vengan al frente conmigo. Vamos a hacer una oración por cada una de ustedes y también por ustedes, hermanas, amigas y hermanas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Vamos a orar por usted y vamos a pedir a Dios que le dé la gracia necesaria y la dirección del Espíritu para que su vida sea dirigida por la palabra de Dios. Le voy a pedir a las damas que pasen al frente, por favor. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, vamos a acomodarnos aquí con las damas. Pienso que hay que levantar esta pantalla para ver algo que puede estar ocurriendo ahí detrás. Muy bien. Tienen una tremenda sorpresa ustedes ahí detrás. Esta noche tenemos una linda y maravillosa experiencia con un joven llamado Javier Hernández. Javier Hernández ha tomado la decisión de entregarse al Señor. Y ha dicho que hoy él decide pertenecer a Cristo Jesús. Les voy a invitar a todos para que estemos en pie. Vamos a orar por este santo bautismo y después vamos a orar por las damas. Hoy es una noche de victoria. Hoy Javier Hernández ha dicho públicamente, mi vida será guiada por la palabra de Dios. Vamos a estar en pie, vamos a orar para el bautismo de Javier Hernández. Oramos. Apreciado Javier Hernández, fiel a la santa palabra de Dios y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy decides entregarte en las manos de Jesucristo nuestro Señor. Por esta razón, querido Padre Celestial, el pastor Awaldi Almonte se prepara para bautizarlo, de tal manera que su nombre sea registrado en el libro de la vida, para que él tenga derecho de entrada a la patria eterna, para que sea conocido como Hijo del Dios Altísimo, para que tenga un lugar en la patria celestial, para que el Espíritu Santo repose en él y lo habilite y lo capacite para cumplir la misión. En esta hora, el pastor Awaldi Almonte le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. En cada lugar de la tierra, cada semana, hay personas entregándose en las manos de Jesucristo.
Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, llena de luz tu mente y hace posible la comprensión del sacrificio de Cristo en tu favor. Esperamos en el Señor que en esta semana muchas personas conozcan ese maravilloso plan de salvación, conozcan a Dios y entiendan su mensaje. Y como en esta noche acaba de ser Javier, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Y ahora preparémonos y oremos por estas damas que han pasado al frente, para que el Espíritu Santo guíe sus mentes, guíe sus vidas, y ellas se aferren a la palabra de Dios, y entonces, como dice el Señor, todo te saldrá bien. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su palabra bendita. Gracias por sus promesas. Señor, gracias por sus instrucciones. Gracias, Dios, por el Santo Libro, que es nuestra guía, que es nuestro mapa. Señor, gracias porque en él se contienen o están contenidas las instrucciones necesarias para que todo nos vaya bien. Dios, reprenda este pecado que vive en nosotros. Dios, envíe su Espíritu para que guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones. Dios, envíe sus ángeles para que nos cuiden y nos protejan. Querido Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos transforme a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Como ministro del Evangelio le ruego en una manera especial que cada una de estas damas que han pasado al frente, en este momento, el Espíritu Santo venga y repose en sus vidas desde ahora y para siempre. Inspírelas, Dios, a estudiar la Biblia. Inspírelas a orar fervientemente. Motívelas cada día, Señor, a ir a la santa palabra para conocer su voluntad. A las que tienen hijos o tienen hogares o familias, Señor, inspírelas para que motiven al esposo y a la familia a buscar su presencia, leyendo la Biblia y orando fervientemente. Padre, en sus santas manos le entregamos, no solo a ellas, sino a toda persona que sigue esta programación. Gracias por la decisión que hoy tomó Javier Hernández de entregarse a usted. En su mano bendita nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.